Recap en Recap Blue, lo que pasa ahora. Pasa ahora a las 8 de la noche, 12 minutos, y pasa con el gobierno que se tuvo que echar para atrás. Valentina, hoy la polémica estuvo servida por cuenta de un proyecto de ley que buscaba reglamentar el servicio de transporte a través de las famosas plataformas digitales. Sí. Desde que yo tengo memoria, los gobiernos han intentado hacer esto. Incluso el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se ideó toda una estrategia para poder reglamentar el uso de estas aplicaciones, pero no ha sido posible. Y entonces hoy se descubrió que había un proyecto de ley de la Superintendencia de Transporte que lo que buscaba era sancionar duramente no solo a los conductores con las famosas inmovilizaciones, sino también a quienes usaran el servicio, quienes pidieran carro a través de estas aplicaciones. Incluso multas que podían aplicarse por cada viaje pedido. Era el proyecto, el contenido que tenía como tal este documento, respaldado por esa superintendencia y por el Ministerio de Transporte. Fueron los mismos representantes de estas aplicaciones, los conductores que las utilizan, los que emitieron la alerta, asegurando que esto ya estaba pasando de ser restricción o pasando de ser vigilancia a ser totalmente una, digamos, estrategia incluso de criminalizar a quienes estaban utilizando las aplicaciones y a quienes están trabajando dentro de ellas. Una cosa es regular, sí, señora. Otra cosa es restringir y otra cosa muy distinta es criminalizar. Exactamente. Y lo que querían o lo que iba a pasar con esto era que iban a terminar criminalizando no solamente a quienes viven de este tipo de transporte, sí, que son miles de ciudadanos que no tienen trabajo, que buscan en esta una manera de poder pues tener ingresos y llevarlos a su casa, sino también iban a criminalizar a las cientos y decenas de personas que utilizan estos servicios. Eso no significa que la gente no use los taxis, pero a veces ni siquiera dan abasto los taxis. Verdad. En ciudades como Bogotá y sobre todo en días como hoy, donde el tráfico colapsa, todo colapsa y la gente no da abasto. Incluso uno de los argumentos que presentaban los representantes de esas aplicaciones es que dentro de estas también uno puede adquirir un servicio de taxi, es decir, esto no es una aplicación que esté excluyendo al servicio público, los taxis, porque por el contrario, uno podría escoger según fuera la tarifa, según fuera la necesidad, ya fuera el servicio particular o los taxis, que muchos también están utilizando y encontrando servicios a través de esas aplicaciones, y por eso le estaban diciendo al Ministerio de Transporte, antes de sentarse a imponer esta multa de este nivel, pues volvamos a revisar esa tarea que ha sido difícil, pero no imposible a la hora de regularizar a todo el servicio de las aplicaciones. Pues Laura, ¿qué fue lo que llevó y cuáles son las razones por las que el gobierno del presidente Gustavo Petro entonces retira este polémico proyecto? Silvia, ellos dicen que fue por un error de interpretación, que es el argumento que da el gobierno, porque este proyecto de ley buscaba reglamentar, pero un poco más restringir el servicio de transporte de plataformas digitales como Uber, Didi, Cabify, solo por mencionar algunas, y planteaba, como ustedes mencionan, un endurecimiento sin precedentes del régimen sancionatorio contra lo que denominaba este proyecto servicio ilegal de transporte. La noticia fue confirmada por Luis Gabriel Serna, que es el jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Transporte. Decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmitan mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga. Silvia, este proyecto había sido radicado hace poco, apenas el 20 de enero de 2026, por el Ministerio de Transporte y constaba de 118 artículos. Y aunque abordaba varios aspectos del sector transporte, gran parte se enfocaba en reforzar las sanciones contra los servicios prestados con vehículos particulares sin una autorización oficial. Recordemos que esta iniciativa proponía una ampliación significativa del alcance de las sanciones, no solo para los conductores que prestan el servicio, sino también para personas naturales y jurídicas, es lo que decía el documento, que facilitaran o permitieran el incumplimiento de las normas. En la práctica estamos hablando de abrirle la puerta a sanciones a los usuarios, a las plataformas tecnológicas e incluso a los conjuntos residenciales a los que entraran los carros particulares a prestar este servicio. Óigame, que eso, Laura, perdóname que la interrumpa, pero eso sí, Valentina, era sacado yo no, honestamente es que no entiendo a quién se le ocurrió siquiera
proponer sanciones a los conjuntos, como si la gente en Colombia no tuviera derecho a trabajar. Es que cuando usted ve esas cifras crítica fantásticas del DANE, que con mucho orgullo presenta el gobierno nacional, adivine cuántos trabajos son informales y cuántos trabajos seguramente hacen parte de aquellas personas que buscan en las aplicaciones una forma de poder tener un sustento. Sí, ya sea porque o no tienen trabajo o necesitan terminar de ajustar sus ingresos y utilizaban esos tiempos libres precisamente pues para aprovechar este tipo de aplicaciones. También una de las preguntas que se hacen los gremios, incluso los usuarios, es ¿cómo iban a aplicar estas medidas? Es decir, son sanciones que incluso se volvían difíciles de aplicar o muy ambiguas. La iban a perseguir a usted hasta su casa. ¿Quién? En vez de estar persiguiendo lo que tienen que perseguir, que es a los ladrones que quedan libres, por ejemplo, y ya vamos a hablar de este tema, sí, porque está indignado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en vez de estar detrás de aquellos que están haciendo paseos millonarios en los taxis, sí, y en los diferentes vehículos de servicio público, en vez de estar intentando resolver problemas reales. Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Perseguir a los ciudadanos como hasta sus casas? Es que iba a ser muy complicado como tal la defensa de este proyecto, así ellos digan, así desde el gobierno digan que fue un error de interpretación. Lo cierto es que las medidas estaban saliendo como tal de las mismas capacidades que tendría el gobierno para aplicar estas sanciones, los agentes de tránsito, la policía, en el caso de que cuando lo hacen ellos. Por lo tanto, quizás fue la idea retirar eso en medio de las críticas, y por el contrario, se supone que este gobierno pues está tratando de impulsar todo el empleo digital, todas estas estrategias, pues no funciona, o al menos no es muy coherente este tipo de planes. Pues claro que no es coherente, y menos en el siglo XXI, donde cada vez pues es más necesaria la tecnología. Ay, son las 8 de la noche, 19 minutos. ¿Algo más, Laura? Sí, Silvia, tenemos que igual estar pendientes porque por ahora retiraron el proyecto, pero para hacer una revisión de varios artículos. Lo que se espera es que en las próximas semanas o en los próximos meses vuelvan a radicar este proyecto ante el Congreso. Lo que pasa es que les queda poco tiempo en el gobierno, estamos en época electoral, el Congreso vuelve hasta el 16 de marzo. Sí, señora. Porque además hay campaña, y de ahí al 20 de junio no hay mucho tiempo. Habrá que ver si finalmente esto se mueve o no. A mí lo que también me llama la atención es que siempre son errores de interpretación. Sí, es verdad, o que faltó alguna cosa por cambiar, que la gente no está entendiendo, que hay oposición. Lo cierto es que sí había bastante molestia y sobre todo falta de claridad. Lo veíamos incluso más temprano con el otro proyecto del gobierno, que ese sí no han retirado, y es el que busca limitar a qué mujeres pueden donar o no leche, que también ha sido de bastante polémica, porque aseguran que no tiene un respaldo científico a la hora de decirle a las mujeres que recién han perdido sus bebés que no pueden donar leche. Entonces, la otra polémica que también enfrenta un proyecto del gobierno. El alcalde Carlos Fernando Galán, preocupado, se suma a las voces que reclaman por el aumento de casos de ladrones que son dejados en libertad. Hoy un juez dejó a un grupo de fleteros porque no tenían ningún antecedente. Esto fue lo que dijo. Miren este video. Se ve claramente unos delincuentes cometiendo un fleteo el mes de enero pasado en Bogotá. La policía los identificó, por lo menos habían cometido 4 hechos como este, violentos, con armas. Los tenía pisteados, los encontró antes de que cometieran otro fleteo. Les hizo un registro, les encontró armas de fuego que se podían utilizar y que estaban cargadas. Los llevó ante la justicia, ante un juez. Fueron capturados y llevados ante la justicia. El juez los dejó en libertad. Así es muy difícil. Francamente, es muy difícil. Yo no estoy cuestionando al juez. El juez toma sus decisiones en el marco de lo que la ley le permite. Pero evidentemente, como muestra este caso, la ley no es suficiente para sacar de la calle a delincuentes violentos como estos. Y estamos en el momento preciso para que el país dé este debate. ¿Cómo cambiar la ley? ¿Cómo cambiar la ley? Es el reclamo que hace hasta ahora el alcalde Carlos Fernando Galán a propósito de este caso, pero son más los que se han conocido, independientemente de la labor que tienen los jueces. La alcaldía está criticando que para eso están las cámaras de seguridad, que para eso están las diferentes reacciones que tiene la policía, porque en este caso fueron 2 jóvenes de 22 y 24 años los que fueron capturados en el momento en el que estaban cometiendo este fleteo en la localidad de Fontibón. Aunque estaba la denuncia, aunque estaba
la información de los videos de cámaras de seguridad, no fue posible que continuaran en la cárcel detenidos mientras avanzaba el proceso en su contra, y lo más seguro es que, como hemos visto en múltiples delitos, en especial cuando se trata de robos, pues se confirma que muchos de los detenidos ya tenían antecedentes, ya estaban vinculados a otro proceso, pero nunca se avanzó en una judicialización. Allí también se ha conocido que, de acuerdo con las informaciones, estos hombres estarían vinculados a al menos 4 atracos registrados durante este año, en especial en las localidades de Barrios Unidos, Engativá y Usaquén. Son bandas dedicadas a este tipo de delitos, pero que por razones judiciales pues no avanzan los procesos en su contra, Silvia. Otra noticia importante que se está registrando a esta hora en la costa Caribe: 2 guardias de seguridad resultaron heridos por la detonación de un artefacto explosivo. Esto ocurrió dentro de la cárcel El Bosque de Barranquilla. Según la policía, varios hombres que se movilizaban en una motocicleta pues fueron los responsables de este hecho criminal. Alejandro Rosales. Como le informó el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, a eso de las 2:30 de la tarde de este lunes se presentó el atentado con un artefacto explosivo contra el centro carcelario, que dejó 2 guardias de seguridad heridos, que fueron trasladados a un centro asistencial del sector, donde reciben atención médica especializada. Sobre los hechos, esto dijo el oficial. Al dirigirse las patrullas de policía a conocer el motivo de policía, se encuentra que hay 2 guardas de seguridad lesionados en la zona del parqueadero de este centro de rehabilitación, y se dan cuenta de que 2 sujetos en motocicleta momentos antes habían lanzado un artefacto que detonó al interior del parqueadero o de la zona común de ingreso a este centro de rehabilitación. Agregó el general Camelo que se activó un plan candado para establecer las circunstancias del hecho e identificar y capturar a los responsables. Por su parte, vecinos del sector se mostraron alarmados y le pidieron a las autoridades realizar más operativos de control en la zona por los constantes hechos delictivos que se presentan. En otras noticias, el reclutamiento de niñas y adolescentes de menores de edad en Colombia está creciendo a un ritmo acelerado, según un informe elaborado por la Justicia Especial para la Paz. La preocupación es que la mayoría de estos casos ocurren a través de redes sociales. Salima Félix. De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el 44% de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales. Las cifras muestran un crecimiento sostenido. En 2024 se documentaron 362 casos de reclutamiento a través de redes sociales, y en 2025 la cifra aumentó a 386. Según el informe, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se multipliquen. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios. Hoy ya se registran en 248 municipios del país. El documento señala que las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, son el grupo armado que más recluta menores a través de redes sociales, ya que concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y en algunos casos millones de reproducciones. Sus principales zonas de operación son Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67% de las cuentas identificadas. En total, el informe identificó 186 cuentas de redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.